Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este pasaje que va a ser la base de lo que vamos a hablar hoy, Lucas 11, versículo 9. Pastor, ¿va a hablar de un solo versículo? No. El versículo nos va a ayudar como base del tema que vamos a tratar. El versículo nos va a dar 3 puntos de los cuales vamos a hablar en esta ocasión. Cuando lo tengan pueden decir amén. Lucas 11, ahí está, Lucas 11, versículo 9, va a ser nuestra base en esta ocasión. Dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Voy a leer el 10 también. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Padre Celestial, yo quiero poner en tus manos este tiempo, pedirte, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, que tu palabra pueda hablar nuestras vidas, puedas retarnos, puedas animarnos, puedas confortarnos conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de todos los presentes hoy, Señor. Glorifícate grandemente en medio de nosotros. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra la podamos recibir en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Jesús nos viene hablando en el contexto de este pasaje, viene hablando acerca de la oración. Jesús se encuentra orando y sus discípulos les llama mucho la atención probablemente el tiempo que Jesús estaba pasando orando. Y cuando Él tiene ese tiempo de oración, en el versículo 2 de Lucas, el mismo Lucas 11, del versículo 2 al versículo 9, le preguntan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y ahí ocurre lo que conocemos como el Padre Nuestro. Jesús le enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. ¿Y por qué se los enseña? Como una guía de oración. No es malo repetirlo, pero el Padre Nuestro fue creado para dar una guía de puntos de lo que debemos de orar. Si usted no sabe orar, tome el Padre Nuestro, puede tomar el Padre Nuestro, puede repetirlo, aprendérselo de memoria, pero en cada frase extienda una oración, ¿verdad? Cuando pide, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea glorificado en la tierra, que tú seas alabado, comienza a usar el mismo Padre Nuestro, lo puedes usar para orar. Y Él les dio una guía, no para repetir, sino para que pudieran utilizarlo como un modelo de oración. Lo encontramos en el versículo 2 al versículo 4. Luego expresa 2 ejemplos ahí, en el versículo 5 al 9, que acerca de la oración. Hablando de qué tal si un amigo te llama a la medianoche y quiere que tú le atiendas y estás acostado tal vez con tus hijos, pero tal vez por su importunidad vas a levantarte o esa persona se levanta y lo atiende, no porque quiera hacerlo, sino porque es importuno, para que deje de molestar y para que deje de llamar. Y coloca este ejemplo para expresar de que Dios está dispuesto a contestar nuestras peticiones y no lo hace con mal gusto, sino con buen gusto. Habíamos estudiado también de aquella mujer, ¿verdad?, que pedía a un juez injusto que le hiciera justicia, pero por la constancia de esta mujer, el rey injusto al final decide hacerle justicia, porque ella es constante y dice, esta mujer no temo a Dios, ni lo obedezco, pero porque esta mujer me es constante, voy a concederle su petición. Ambas historias están ilustrando
el tema de la oración, el tema de la perseverancia. Pero acá nos da otro ejemplo, que es el niño que pide pan, versículo 11 y versículo 13. Si tu hijo te pide pan, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar un escorpión, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Si pide pescado, le vas a dar pescado, lo vas a alimentar con lo que te pide, de acuerdo a tus posibilidades. Y le dice, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre os dará el Espíritu Santo? Y en otro pasaje dice, les dará lo que les pidan. Nuestro Dios es bueno y está dispuesto a contestarnos. Pero ¿qué tiene que ver con el versículo que vamos a tratar, o los versículos que vamos a tratar? El versículo 9 y el 10 están en medio de los dos ejemplos que le acabo de mencionar. Se encuentran en medio. Y cuando esto sucede en la escritura hebrea es porque lo que está en medio es sumamente importante. En algunos casos es hasta la conclusión de la lectura. Nosotros leemos de una manera distinta, ¿verdad? Hay una introducción, vienen los detalles y al final una conclusión. Pero los judíos en ocasiones usaban una figura que se le llama quiasmo, en la cual la conclusión está en el medio, en la mitad. Y esta prácticamente es como un pequeño quiasmo. ¿Dónde está la conclusión? En el medio. Y la conclusión es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el punto central de todo lo que Jesús viene hablando de la oración en ese capítulo 9 y versículo 10 es el cierre. Sin embargo, para nosotros no va a ser el cierre, sino nuestro tema. Encontramos que ahí están los ejemplos, pero Jesús utiliza 3 mandatos ahí, 3 imperativos. ¿Cuáles son? Ayúdenme a encontrarlo. Versículo 9. Uno, ¿cuál es? Pidan. El segundo, ¿cuál es? Busquen. Y el tercero, llamen. Estos mandatos o imperativos, que son órdenes que da el Señor Jesús, van en un tono más fuerte cada vez. Pidan primero, luego busquen, y tercero, si no te hacen caso, llamen. Está implicando mayor fuerza en nuestra búsqueda de Dios. No es una petición simple. Yo oré a Dios, búscale. Yo estoy buscando de Dios, sigue llamando a la puerta. Está llevándonos a hacerlo de una manera más intensa. Pedid, ¿y qué va a pasar? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y veamos el verso 10, que no lo tengo aquí proyectado. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre la puerta, se le abrirá. Y ahí van los ejemplos, antes y después, que les mencioné. Vamos a hablar de estos 3 verbos. Pedid y se os dará será el primero que vamos a tratar. Pero vamos a basarlo en este pasaje. 1 de Juan 5, 14 al 15. O sea, nuestra estructura está basado en Lucas 11, 9, pero vamos a apoyar cada pedacito en un versículo. Dice el texto: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa, ojo, puse este versículo para que no se dieran malinterpretaciones cuando el Señor nos dice: pedid y se os dará. Porque por ahí muchos han agarrado ese versículo y dicen: bueno, lo que yo pida, Dios me lo tiene que dar. Pero hay otros textos que nos aclaran qué quiso decir. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él
Nos oye. Entonces cuando Él dice, pida y se os dará, porque se supone que usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Se supone que usted está en el contexto de la voluntad de Dios. Pida cuando usted está seguro y Dios le va a dar porque es su voluntad. Si pedimos alguna cosa, pero vea este gran margen que está, ¿a dónde? En su voluntad, Él nos oye. Vea el 15 cómo lo amplía. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted lee este versículo sin ver el 14, va a caer en el error de el declare y punto. Y será hecho. Y si lee, pedid y se os dará, sin ver otros versículos que nos amplían la idea, puede ser que usted malinterprete eso. Sí, usted pide, Dios le va a dar. Pero, mientras lo que usted esté pidiendo esté ¿a dónde? En la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, pida y va a recibir, pero pida de acuerdo a su voluntad. Pida cosas correctas. La Biblia también nos dice en Santiago, hablando a la iglesia, ustedes, si alguno tiene faltas de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero pida, no dudando nada. Pero también les dice, pero ustedes piden para sus deleites. O sea, que a veces pedimos cosas que no son las que Dios tiene para nosotros y estamos fuera de su voluntad. Y por eso no nos responden. Pero si mi petición es algo positivo, es algo bueno y está en la voluntad de Dios, tengo la petición que le he hecho al Señor. Según el versículo 15, de cualquier cosa que le he pedido, tenemos la petición que le hayamos hecho. Hermanos, hay gente, yo sé que nosotros no porque somos creyentes, pero hay gente que pide la muerte de otro. Hay gente que pide que le vaya mal a alguien. Son peticiones que Dios jamás va a contestar, aunque la persona tenga toda la fe del mundo, porque no están de acuerdo a su voluntad. La fe es necesaria, por supuesto. Es un requisito para recibir de Dios. Pero el otro requisito, si no lo sabía, es que lo que estemos orando esté en el contexto de su voluntad. No podemos torcer el brazo de Dios. Y Él no va a cumplir nuestros caprichos. Él va a cumplir su voluntad sobre nosotros. Si yo estoy buscando del Señor, entonces yo voy a pedir cosas buenas. Si yo estoy buscando del Señor, yo voy a pedir cosas agradables. Pero pastor, ¿cómo voy a saber si algo es correcto? Si algo es bueno, si yo debo pedir eso. Voy a hacerle aquí un ejercicio sencillo. Si yo estoy pidiendo porque una persona se convierta al Señor, ¿eso es la voluntad de Dios? No tengo ni que preguntármelo. Si tengo un problema con alguien y estoy pidiéndole a Dios, Señor, háblame si tengo que arreglar cuentas con esa persona, si tengo que pedir perdón. ¿Pedir perdón será la voluntad de Dios? No tengo ni que preguntar ni orar. Hay cosas que ya están en las Escrituras y que yo debo solamente de obedecer. No tengo que preguntar. Y a veces estamos preguntándole a Dios cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Ay, Señor, tengo que abandonar este pecado. ¿Será tu voluntad? Por favor. Es lógico. Señor, dame un trabajo. ¿Será la voluntad de Dios que Dios nos dé trabajo? Sí. Ahora, ¿cuál trabajo? Ahí sí que me guía el Espíritu Santo, porque no todo lugar es correcto probablemente, y Él sabe muchas cosas que yo no sé. Entonces ya los detalles, para eso está la oración. Pero hay cosas que el Señor ha prometido que nos va a dar. Nos ha prometido sustento, nos ha prometido darnos el alimento de cada día, pero yo debo orar por ese trabajo, yo debo orar por esa profesión, yo debo orar específicamente por esa persona. Vuelvo y repito, hermanos, tenemos que tener confianza
que lo que pedimos lo vamos a recibir. Pero aquí está la clave, hermanos, y no se lo brinque cuando lo lee. Si está conforme a su voluntad. Esa es la clave. Ahora, hay cosas que tal vez no conozcamos la voluntad de Dios específicamente. Hay señales que nos pueden decir si algo es la voluntad de Dios. Pero si no lo sabes, pídele a Dios que te abra los ojos para que conozcas su voluntad. Si eso te conviene o no te conviene. Si esa persona te conviene o no te conviene. Si esa amistad te conviene o no te conviene. Si esa relación te conviene o no te conviene. Pero no pidamos cosas fuera de la voluntad de Dios porque Él no las va a conceder. Entonces, pedid y se os dará. Pero tenemos un paréntesis, conforme a su voluntad. Jesús mismo, cuando estuvo en Getsemaní, hizo una oración muy interesante. ¿Se acuerda? En el momento que Él comenzó a sudar grandes gotas de sangre, ¿verdad? Que es una enfermedad que existe por la tensión. Y cuando Él va a orar, la frase que nos menciona la Escritura, probablemente dijo muchas cosas, pero lo resumido que dice, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Significa no quiero morir, o no quiero morir todavía, no quiero que me lleven a la cruz, la parte humana hablando, por supuesto. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Se acuerdan? Se predica para Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Hágase conforme a tu voluntad. No se haga como yo quiero. Si Jesús dice eso, ¿quién soy yo para creer que no necesito saber la voluntad de Dios y que con solo pedir es suficiente? Tengo que estar inmerso en una relación con Dios, tengo que estar inmerso en la voluntad de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere. Al final, ¿cuál voluntad se hizo? La del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué tiene de agradable morir? Pero por su muerte fuimos nosotros liberados. Fuimos nosotros salvados. Así que, mi hermano, nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, pero con confianza y con fe. Eso no se puede quitar. Porque también hay gente que pide conforme a la voluntad de Dios, pero sin fe. Y usan la voluntad de Dios porque no tienen fe. ¿Me entiende? Ay, Señor, si tú quieres, lo sanas, pero es porque estoy dudando. Señor, si quieres, haces esto. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Y si no la sé, hacer como Jesús, para que Él me dirija. ¿Qué pasó después que Jesús oró 3 veces? Probablemente 3 horas para conocer la voluntad del Padre. Cuando Él ya se levantó de esa oración, le dice a sus discípulos, levántense que ya viene el que me entrega. O sea, ya sabía lo que venía. Ya sabía que esa era la voluntad del Padre. Y ya estaba convencido. 3 horas, hermanos. Mínimo, porque cada vez que iba les dijo a ellos, no habéis podido orar conmigo tan siquiera 1 hora. Entonces Jesús ya había pasado 1 hora, en la segunda otra hora, en la tercera 3 horas. ¿Cuánto pasamos nosotros para conocer la voluntad de Dios? 5 minutos y ya estamos esperando, Señor, respóndeme. ¿Cuándo me contestas? Pasamos un par de días y tal vez ya estamos desesperados. Pasamos una semana y ya estamos angustiados porque Dios no nos ha respondido. A veces nos toca esperar e invertir más tiempo en oración para conocer la voluntad de Dios. Unos datos, hermanos. Cuando usted no tiene paz en su corazón para hacer algo, le recomiendo no lo haga. Puede ser el Espíritu Santo guiándole en que eso no es correcto. Cuando usted no tiene paz, no haga algo. No tome decisiones cuando está molesto, tampoco, porque no pensamos bien. Cuando no tenemos paz para algo, no tomemos una decisión. Cuando tenemos tranquilidad y paz y hemos orado y aún así tenemos paz para hacer algo,
entonces podemos pensar que esa es una manera en la cual también Dios nos habla. Cuando oramos y las puertas se cierran, pero usted ha orado y usted está tranquilo, puede entender tal vez que Dios está cerrando la puerta. Claro, el enemigo tal vez puede intentar cerrarla, ¿verdad? Pero si hemos estado en oración y se cierra una puerta, tranquilo, tranquila, el Señor abrirá la puerta en el momento indicado. Recuerde que Dios a veces dice sí. Gloria a Dios cuando nos dice que sí. Pero también, ¿qué sabe decir el Señor? No y espere. Esas dos no nos gustan. Esas dos no nos agradan, porque queremos las cosas de inmediato. Tengamos confianza al orar al Señor. Pidamos. Si está conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a obtener. Si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, la vamos a tener. La vamos a obtener. El segundo verbo que se utiliza está apoyado en Jeremías 29:13. Buscad, y es el que hemos estudiado todo este mes. Buscar a Dios, la búsqueda de Dios, la búsqueda de una relación con Dios. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios es buscar su presencia, es buscar su aprobación, es buscar su voluntad, es tener una relación con Él. Cuando nosotros hemos decidido buscar a Dios, Él no se va a esconder de nosotros, lo vamos a encontrar. El que esté buscando a Dios, lo va a encontrar. El que ha decidido buscar el rostro del Señor, va a encontrar al Señor y sus bendiciones. Por supuesto que esto es simbólico. No es que literalmente esté escondido. Él siempre está dispuesto, pero desea que le busquemos. Otro pasaje dice, buscadme y viviréis. El salmista David dijo, mi corazón ha dicho de ti. O sea que el Señor le estaba hablando en el corazón. Buscad mi rostro. Y él dice, tu rostro buscaré, oh Dios. Y hablaba la semana pasada, cuántas veces nuestro corazón nos dice, debes orar más. Debes leer más la palabra, debes buscar más de Dios, y a veces hacemos todo lo contrario. En la ilustración que les dije, cuando Jesús invita a sus discípulos a que le acompañen a orar, ¿cómo los encuentra a ellos? La Biblia dice que estaban dormidos o se dormían por cansancio y también por tristeza. Cuando oían al maestro, aunque no entendían nunca nada ellos, cuando oían al maestro, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, ya vienen por mí, ellos se entristecían, y la tristeza lo que les daba era ganas de dormir. ¿Y qué le dijo Jesús? La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre vamos a tener esa lucha entre nuestra carne, y no estoy hablando de la piel, sino de nuestros deseos humanos, y el espíritu. Yo no sé cuánto lucharon hoy con la carne para levantarse y para venir hoy. La carne le decía, sigue más minutos, arrópate más, tú te lo mereces, has trabajado tanto, ¿verdad? Eres mi hija, creen que es Dios, ¿verdad? Hablándole. Descansa, tranquila, darte un relax, no vayas al culto hoy, tranquila, hay más cultos, hay más tiempo. Cuando es servicio de oración, yo sé que muchos quieren venir, pero qué cansado, no, tienes que trabajar temprano, quédate. No es que el pastor se alarga, si es de enseñanza, habla más. No, qué pereza. Y estoy seguro que muchos perdemos nuestra batalla no porque no quieran, sino que hay una lucha interna entre hacer lo correcto y dejarse guiar por el cansancio, la carne, la pereza y otras cosas. Probablemente usted dice, este servicio no me lo pierdo, y de repente aparece otra opción por allá, ¿verdad? En la mañana tal cosa van a abrir que usted quería ver y comprar. Tal cosa va a suceder en la noche. Hay un partido, yo sé que esto no pasa aquí en Costa Rica, ¿verdad?
un partido importante y es a las 7, miércoles a las 7. A veces algunos me dicen, pastor, hoy puede predicar así como más, o más rápido, ¿verdad? Me imagino que es para ver el partido. Y gracias a Dios no se da tanto, porque sí se da, no se da tanto entre nosotros. Pero hay iglesias que cuando hay un partido y si juega la CL, quedan vacías. Todas están orando en la CL, en su casa, por la CL, poniendo manos en el televisor y todo lo demás. Cuando nos toca hacer algo, la carne se va a oponer, pero aquel que decide buscar al Señor, se lo propone, va a encontrar al Señor dispuesto a bendecirle, va a encontrar al Señor dispuesto a ayudarle, a levantarle. ¿Por qué? Aquí también hay otra característica o hasta condición que hay que hacer para buscar al Señor. Y lo hemos visto en otros pasajes durante este mes. Buscarlo de todo corazón. No buscarlo para que me vean los demás. No me congrego para que otros se den cuenta que me estoy congregando para que el pastor me vea. No, lo hago de corazón. No vengo a la iglesia nada más para que no me quiten un puesto, ¿verdad que tengo? O porque es un requisito del ministerio de alabanza, por ejemplo. No, vengo porque yo amo a Dios y quiero alabarle y porque deseo buscar de Él. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Claro, el contexto es el pueblo de Israel, pero también se aplica a nosotros. Y tercero, hermanos, aunque no lo crea, vamos rápido. Llamad, ¿y qué va a pasar? Se os abrirá. No es como aquellos que llaman a la puerta de alguien y si alguien no le quiere recibir, se hace el que no está. O en aquellos momentos cuando llegaba el cobrador, tal vez a nuestros papás o abuelos, y ellos nos mandaban a decir, dile que no estoy. Y entonces salía el chiquito, dice mi mamá que no está. Tirada. No es eso. Estamos hablando prácticamente de que cuando llamamos al Señor, Él va a estar bien dispuesto siempre de contestarnos y de recibirnos. Y hay varios pasajes donde nos ilustra eso. Jeremías 33:3. El profeta se encontraba encarcelado en ese momento, a respetar el contexto. El profeta se encuentra encarcelado y el Señor le dice al profeta Jeremías, en medio de su encarcelamiento, por hacer la voluntad de Dios, por profetizar, por decir su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y esa es una frase que nos hemos aprendido y lo hemos apropiado para nosotros. Clama a mí y yo te responderé. O sea, clama en la angustia. Clama en la dificultad, llámame en el momento difícil y yo te voy a responder. Él no nos defrauda, es más, a veces no le buscamos cuando las cosas están bien. ¿Y cuánto le ha pasado que usted de repente la cosa se complica? Y le dice, Señor, perdóname por no buscarte y por llamarte en este momento, pero aún así en su misericordia nos responde. Yo no le respondería, pero Él en su misericordia nos responde. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le dice a Jeremías, conocido como el profeta llorón, que solo estaba quejándose, ¿verdad? Siempre. Es un profeta particular. La mayoría de los profetas eran como muy fuertes. Él tenía una personalidad distinta. Y por lo menos en el tiempo que empezó, se comienza a quejar, comienza a decir, la gente no me oye. Desde el llamamiento, soy un niño, soy un muchacho, no me van a hacer caso. Y solo quejas, ¿verdad? Interesante, Jeremías. Pero ya en los últimos años de su vida, ya en una edad madura, ya usted no lo ve a él quejándose. Ya él aprende a confiar
en Dios. El Señor le dice, clama a mí y yo te responderé. Esta promesa también funciona para nosotros. Si nosotros estamos llamando, invocando, clamando a Dios, si llamamos a la puerta, esa puerta se va a abrir. Si clamamos a Dios, Él nos va a responder. Y no solamente nos va a responder, sino que va a tener cosas grandes para nosotros. La Biblia también nos enseña en otros pasajes que si pedimos a Dios, Él nos responde, pero Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, no se conforma con lo que usted pide, porque si solamente nos diera lo que pedimos, estamos listos. Señor, dame un carro ahí que medio se mueva. Ya me imagino usted empujando el carro. Pero Dios le da a sus hijos, sin irnos al extremo de la teología de la prosperidad, pero nos da cosas buenas. Todo lo que Dios nos da es bueno. La creación de Dios fue buena. Las bendiciones de Dios son buenas. Dios no nos da sobrantes, nos da de lo mejor que Él tiene para nosotros. Así que clame a Él, y la puerta que tal vez usted está golpeando o la cual usted está llamando, siga insistiendo, y esa puerta, si es la voluntad de Dios, se va a abrir. Esa puerta de empleo, esa puerta de trabajo, esa bendición que usted necesita. En Apocalipsis, el Señor le dice a una de las iglesias que le va a abrir una puerta grande, una oportunidad a ella. Dios también abre puertas para nosotros. Pero yo no sé si alguien siente que las puertas están cerradas. No sé si alguien acá no ha buscado a Dios de corazón y dice, no me responde. No sé si alguien esté pidiendo fuera de la voluntad de Dios, y puede ser que por esas razones no esté recibiendo de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. No olvides, versículo 10, porque todo aquel que pide recibe, de Lucas 11, y el que busca halla, y al que llama se le va a abrir la puerta. Hablamos de persistencia, hablamos de insistencia, hablamos de constancia en la oración. No hablamos de desmayar cuando no recibimos respuesta. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir hasta que el Señor responda conforme a su palabra y su voluntad. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Muy sencillo, muy simple, pero no olvidemos 3 cosas. Dios te invita ¿a qué? A presentar tus necesidades a Dios. No sé si ya te cansaste de hablar con Él. No sé si ya te agotaste o has dejado de orar. Pues si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué voy a orar? Dios quiere que tú te presentes delante de Él. Dios quiere que tú te esfuerces, hables con Él, menciones tu petición, la presentes delante de Él. ¿Qué nos dice la Escritura? Por nada estéis angustiosos, si no sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones, o sea, conocidas, o sea, menciónalas delante de Dios. ¿Y de qué forma? Con oración. Y si usted cree que era una oración ahí sencilla, con ruego, póngale ganas, con ruego. Pero también con acción de gracias, o sea, agradeciéndole en fe que Él va a responder. Nos invita a presentar nuestras necesidades. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Algo te falta? ¿Algo está sucediendo en tu vida? Órale, ora a Dios, habla con Dios, preséntate delante de Él, insiste en oración, no importa el tiempo que te lleve. Y yo no quiero decir que las oraciones que Dios contesta son de 3 horas, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que Jesús invirtió tiempo, siendo Jesús. Ahora nosotros tenemos que invertir también tiempo en la oración. Dios quiere que le busquemos como si buscáramos ¿qué?
Un tesoro. ¿Qué pasa con usted si a usted se le cae, a las damas aquí presentes? ¿Verdad? Está mi esposa por ahí, no. Se les cae un arete, ¿qué hacen? Yo tengo otro. No, yo no sé, a veces son hasta de fantasía y se ponen, dale, y ahí, hasta que lo consiguen. Y uno dice, pero yo no veo nada. Pero dan, buscan, mueven muebles, mueven todo, hasta que consiguen el asunto. Interesante, ¿verdad? Porque se ríe. Cualquier coincidencia, hermanos, cualquier semejanza es pura coincidencia. Buscamos lo que consideramos importante. Le digo a mi esposa, no, es que queda incompleto. Ahí hay otros. No, es que ese me gustaba, a todos les gustaba. Está aquí, ¿verdad? No lo había visto. Me tapaba aquí, Virgilio. Ese me gustaba, ya voy a cambiar el tema. Ese me agradaba, ¿verdad? Es que ese era especial, bueno, lo que sea, pero hay que buscarlo hasta encontrarlo. Dios no se nos ha perdido, porque Él está presente, pero quiere que le busques, quiere que insistas, quiere que sigas perseverando hasta que recibas lo que Él quiere darte. Pero nos falta a veces eso, esa constancia, esa persistencia que tenemos en otras cosas de la vida. Porque en otras cosas de la vida sí le ponemos, ¿verdad? Y sí insistimos. Si un chiquillo no pasa un examen, ¿qué hacemos? Vuelve a estudiar y vuelve a hacer el examen. Si alguien está preocupado por entrar en una universidad y se metió que quiere pasar tal universidad y no pasó el examen, ¿qué hace? Vuelve a hacerlo. Pero insiste y se prepara mejor. ¿Por qué? Porque tiene una meta. Pero a veces nosotros, ya Dios no me contestó, ya Él no me quiere, ya Él me abandonó, ya Él no me escucha. No sé por qué a fulanita de tal siempre anda contando testimonios de que Dios le respondió y a mí no me responde. Seguro ella es su hija preferida, ¿verdad? Y yo no. No, probablemente es que tal vez dobla rodillas más. ¿Verdad? Persiste más, insiste más, busca el rostro del Señor y tal vez yo no lo estoy haciendo. Dios nos invita a que le llamemos, pero Él da la seguridad que te va a responder. Mire, eso es lo lindo de Dios. Él no dice, llámame y voy a ver si te respondo. Búscame y tal vez me encuentres. No, Él te está dando la seguridad que va a estar ahí contigo. Él te está dando la seguridad que te va a responder. Él te está dando la seguridad que te va a abrir si tú lo llamas. ¿Qué nos impide hacerlo? Pero vea que son 3 verbos porque está indicando pedí, tal vez, busco y llamo. Me está llevando también a la idea de que persevero en 3 cosas. Si no me respondió la primera, insisto. Si no la segunda, sigo buscando. ¿Por qué nos desanimamos tan rápido, hermanos? Como conclusión o aplicación, tan sencillo como eso. Puedo poner un montón de ideas, pero esto es muy simple, hermanos. Solo hay que ponerlo en práctica. ¿Qué pide Dios? Pídele. ¿Listo? Pídele y te dará lo que necesitas. Lógico, no olvides la excepción. Conforme, si no es la voluntad de Dios, ya es otra cosa. Pídele, te dará lo que necesitas. Búscale. ¿Qué va a hacer? Te vas a encontrar. Llámale, llama, toca a la puerta. Él la va a abrir. Él está dispuesto a respondernos. Él está dispuesto. Porque si un padre le sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial a nosotros, que nos ama también y que somos sus hijos, tiene cosas especiales para nosotros. Pide, sigue pidiendo por ese hijo apartado, no te canses. Sigue pidiendo por ese nuevo trabajo, no te canses.
¿Quieres servir a Dios y que Dios te use más? Sigue buscándolo, no te canses. ¿Quieres aprender más de la palabra y no entiendes por qué esta cabeza cerrada? Dice alguien, pero ahí no, ¿verdad? No, pídele sabiduría, sigue insistiendo. Sigue aprendiendo, sigue congregándote. Dios te dará lo que necesitas, la capacidad. Sigue llamando a la puerta y Él abrirá la puerta. Hermanos, lo que nos falta es constancia, persistencia. Y la fe es perseverancia. Insiste. Interesante que Jesús oró 3 veces también, hasta que recibe su respuesta. Pídele, búscale y llámale. Eso quiere el Señor. Vamos a orar. ¿Estás pidiéndole algo a Dios? Mi pregunta es, ¿con qué insistencia lo haces? ¿Con qué constancia lo estás haciendo? ¿Lo haces con fe? ¿Con confianza de que Él va a responder? Pregunto, ¿tu petición está en la voluntad de Dios? Porque si estoy pidiendo algo que ni en la Biblia está, tengo problemas. Pero si es algo conforme a la voluntad de Dios, lo voy a obtener, lo voy a recibir. Búscale. ¿Estás buscando el rostro del Señor? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás llamándole? ¿Tienes una relación con Él? Este mes hemos dedicado al tema de buscar a Dios. Hermanos, porque si buscamos a Dios vamos a ver resultados. Estamos contentos con lo que Dios ha hecho el año pasado, pero no podemos vivir de glorias pasadas. Hemos visto la iglesia más llenita también en este año. Yo estoy seguro que si como líderes buscamos a Dios y como iglesia, llegará el momento que no vamos a tener espacio, porque el Señor nos va a responder, porque el Señor nos traerá las almas, porque el Señor se va a glorificar si nosotros somos fieles. Pidámosle a Dios. ¿Tienes una petición hoy? Preséntala y déjame apoyarte. Preséntala. Para Él no hay imposibles. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice la Escritura que podríamos mover montañas. Y no en nuestro propio poder ni en nuestra propia fe, sino en el poder de Dios. ¿Qué montaña está enfrente tuyo? ¿Qué situación difícil estás enfrentando? Si está en la voluntad del Señor, Él lo dará. Búscale. Muchos aquí estoy seguro que han puesto un propósito este año de buscar más a Dios. Búscale, no te detengas. Que no sea como aquellos que tal vez se planean hacer algo, leer un libro, nunca lo hacen. Se proponen tal vez una disciplina y al tiempo la van abandonando. No, fracasaste, bueno, vuelve a intentarlo. Vuelve a poner tu reloj y tu despertador para orar, aunque te hayas dormido. Sigue intentándolo, que lo vas a alcanzar y lo vas a lograr. Vas a poder tener tiempo de comunión con Dios. Búscale. Te has propuesto congregarte más. Sigue haciéndolo. Agenda el tiempo en la iglesia también. Búscale en oración. Aprovecha los servicios de oración de la iglesia y de alabanza también. Aprovecha las fechas que vamos a tener para hacer ayuno como iglesia, que ahora voy a anunciar una. Aprovecha la vigilia que se realizará. Busquemos a Dios y vamos a ver respuesta en nuestra vida personal y en la congregación. ¿Tenés un hijo rebelde?
que no sabe ya ni cómo hablarle. Tal vez ya no ocupa que le hables, ocupa que ores por él o por ella. Ocupa que lo presentes en el altar y que Dios haga el resto. Que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Que Dios entre en su corazón, en su mente y le transforme. Porque ya tú no puedes hacer más. A donde terminamos nosotros, sigue el poder de Dios. Búscale y le vas a encontrar. Llámale, clama a Él, llámale. Es algo más fuerte todavía, no es solamente una petición, es algo con más energía. Clámale, ruégale, invócale y Él va a abrir la puerta. Él va a abrir la puerta que sea de Él. Él va a abrir las puertas que te convienen, cerrará las que no te convienen, abrirá la que te conviene. Se cerró una puerta de trabajo, hermano, probablemente hay otra mejor para ti. Se cerró una relación, probablemente Dios tenga algo mejor para ti, pero deja que Él te abra la puerta. Pídele, búscale y llámale. Padre eterno, oro, Señor, para que nos ayudes a todos, los que te servimos, los que nos congregamos en este lugar, a buscarte. Que este año sea un buen año en el cual busquemos tu rostro y veamos tu gloria en nuestras vidas y en esta congregación. Bendigo a mis hermanos, que en ese esfuerzo, como los discípulos, donde se quedaron dormidos, donde tal vez en esa ocasión no ayudaron al maestro, no acompañaron al maestro a apoyarlo en oración. Todos tal vez en algún momento hemos fracasado, pero que seamos los discípulos después, que después dieron hasta su vida por Jesús, que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos. Tú creíste en nosotros como creíste en esos discípulos. Confiaste en nosotros como confiaste en esos 12. Señor, algo ves en nosotros que nosotros mismos no podemos ver. Ayúdanos a responder a tu llamado y a obedecerte. Nos has dicho, buscad mi rostro, y que la respuesta nuestra sea como la de David. Tu rostro buscaré, oh Dios. Tu rostro buscaré. Gracias, Dios. Sigue bendiciendo esta iglesia y la vida de cada uno, abriendo puertas para mis hermanos, que ellos puedan encontrar, Señor, lo que están buscando, encontrarte a ti. Tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos serán añadidas. Nos has dicho que te pidamos y te pedimos con fe, conforme a tu voluntad, para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, a buscar el rostro del Señor. Les invito a que lo hagamos y yo estoy seguro que vamos a ver muchas peticiones contestadas. No inmediatamente, puede ser que algunos sí, porque Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Pero vamos a ver la mano de Dios en eso que estamos viendo como muy difícil y muy complicado, porque para Dios no hay nada imposible. Y como decía un cantante bien viejito, ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? El poder del cristiano, ¿en qué está? En la oración. No está en la Biblia, pero es cierto. En la oración hay poder.